característica particular, ¿verdad? Sobre el ser denominada República Bolivariana. Pero eso no es lo importante. Lo importante en esto es el contenido de esta presentación, ¿verdad? Que habla del control de convencionalidad. Vamos a ver si me avanza ahí. Bueno, si no, vamos a tener que hacerlo acá. Entonces, ok. Bueno, el control de convencionalidad tiene mucho que ver con el tema de la supremacía de la Constitución. Si bien es cierto, bueno, tenemos aquel debate, ¿no?, de si la Constitución se va a aplicar por encima de un tratado o es el tratado el que supera la Constitución. Apartado de eso, el control de constitucionalidad tiene implicancia en los casos concretos. Es decir, todos los procesos que se llevan en absolutamente todas las judicaturas del país tienen que tener este control de constitucionalidad, perdón. He dicho convencionalidad, ¿verdad? Pero estoy hablando de constitucionalidad. El de convencionalidad lo vamos a ver, si Dios permite, por la tercera semana. Este control de constitucionalidad es un mecanismo de garantía, ¿verdad? Es un proceso de garantía de los procesos a fin de que los procesos respeten los principios enmarcados en la norma fundamental. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que este proceso de control tiene sobre todo influencia en aquellas garantías constitucionales que empezábamos a ver ya desde el parcial pasado y que vamos a tratar de profundizar en ¿verdad?, en el amparo, en las habeas corpus y data, asimismo en la inconstitucionalidad. Y ahí es donde entra básicamente este control de constitucionalidad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el control de constitucionalidad? Bueno, en primer lugar, impedir modificaciones fuera de los requisitos que establece la Constitución, ¿ah? Y sobre todo, conservar la integridad de la misma Constitución. Entonces, vamos a ver que existen sistemas de control de constitucionalidad que pueden ser sistemas legislativos, es decir, que sea el Congreso Nacional el que controle todas las leyes, ¿verdad?, que vayan en contra de la Constitución. ¿Cómo? ¿Cómo controla el Poder Legislativo? Pues a través de las famosas reformas, ¿no? De las reformas que se hagan a la misma Constitución, o las reformas que se hagan a las disposiciones que van en contra de la Constitución. Entonces, básicamente vamos a decir que cuando nosotros nos enfrentamos a una ley que es contraria a la Constitución, entonces vamos a ejercer ese control de constitucionalidad y reformarla, derogarla, abrogarla, ¿verdad? Cualquiera de los mecanismos. Cuando lo hace el legislativo, entonces estamos hablando de un sistema de control de constitucionalidad desde el legislativo o desde el sistema legislativo. Está el otro, que es el sistema jurisdiccional. ¿Cómo? Bueno, un juez puede no aplicar una norma porque al momento que tiene un caso concreto, una demanda o un proceso en su jurisdicción, lo está conociendo y se da cuenta que una de las disposiciones que están pues dándole curso a ese proceso es inconstitucional o atenta contra algún principio o norma de derecho fundamental, pues entonces el juez también puede hacer uso del control de constitucionalidad y decir, no aplico esta norma, no aplico esta disposición, no aplico este proceso porque es contrario a la Constitución, es contrario a los principios que establece la Constitución, es contrario a las reglas que establece la Constitución. Y eso es ejercer control de constitucionalidad. Y bueno, finalmente está lo que es el sistema mixto, que es un sistema donde un ordenamiento jurídico pues tenga contemplado tanto el sistema de control de constitucionalidad legislativo como el jurisdiccional. Entonces, donde ambas partes puedan controlar, ¿verdad? Si una norma es contraria a la Constitución, no aplicarla. Lo que cambia aquí, ¿verdad?, lo que cambia entre el legislativo y el jurisdiccional es que el legislativo sí tiene esa facultad
de poder modificar la norma. Así, digamos, nosotros encontramos una ley, tanto que se habla del Código Penal, ¿no? Si encontramos que un artículo del Código Penal es contrario a la Constitución, entonces el legislativo, el Congreso, puede reformar ese artículo o derogarlo. En cambio, el juez no lo puede modificar, ni lo puede reformar, ni lo puede derogar. Lo único que puede hacer el juez es no aplicarlo, ¿verdad? Eso sí, tiene que motivar su no aplicación, ¿verdad? Porque obviamente las partes que sienta que puede ser agraviada o que puede ser afectada por esa inaplicación del juez, entonces pueda pronunciarse, ¿verdad?, que el juez está actuando arbitrariamente. El juez, eh, obviamente, y como es su obligación, debe motivar todas sus resoluciones, ¿verdad? Resoluciones que tienen que ser claras, congruentes, precisas, ¿verdad? Y bien motivadas, bien fundamentadas en derecho. Entonces, de esa manera, el juez dice, no aplico esa norma, no la deroga, no la reforma, pero no la aplica porque va contraria a la Constitución. Eso es básicamente ese control de convencionalidad. Y por eso es que hacía referencia al inicio de que cuando hablamos de control de convencionalidad, estaremos hablando de supremacía de la Constitución o la supraconstitucionalidad. Entonces, ¿dónde se origina este sistema jurídico de control de constitucionalidad? Pues, como recordemos, los norteamericanos pues tienen esta constitución, ¿no?, tan aclamada en el mundo jurídico. También ellos nos dan, a partir de un proceso, una sentencia que emitió un juez de nombre John Marshall, allá en 1803, todavía ni éramos independientes nosotros, y a ellos imponían este sistema de control de constitucionalidad. Entonces, fue un proceso en el que, bueno, se vio necesaria la aplicación, no por parte o sea, del juez. Lo que hizo fue no aplicar una norma. Fue un sistema jurisdiccional de control de convencionalidad que hizo, en este caso, el juez Marshall, en la demanda que existía, pues, de Marbury contra Madison, ¿verdad? Les voy a compartir un libro en el Moodle, ¿verdad? Si les atrae leerlo, se lo voy a compartir, un libro de un autor hondureño, de hecho, del doctor Edmundo Orellana Mercado, que es un maestro, ¿verdad?, de maestros, y tiene un libro que se llama La Nueva Justicia Constitucional. Y él hace referencia en este libro, bueno, de hecho el libro empieza específicamente hablando del control de constitucionalidad, y incluso tiene pues algún resumen del caso de Marbury contra Madison, y hace referencia de ese control de constitucionalidad que se ejerció, ¿verdad? Lo que, en resumen, en la sentencia estableció el juez Marshall, pues es eso, que el gobierno dice algo, les leo un poquito, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos ha sido enfáticamente denominado un gobierno de leyes y no de hombres, y ciertamente dejaría de merecer tan elevada calificación si las leyes no suministraron un remedio para la violación de un derecho legal reconocido. Entonces, habla de ese sistema de protección de leyes, ¿verdad?, de ese sistema de protección legal, de principio de legalidad que su propia Constitución establece, y ante una situación donde una parte afectada pues no se le estaba respetando esa situación, tuvo él que aplicar un control de constitucionalidad y pues dejar sin valor y efecto una disposición, una norma secundaria, mediante esta figura. Entonces puso por encima la Constitución, ¿verdad? Y es una facultad que plenamente la pueden hacer los jueces. Entonces, básicamente que el origen nace de un sistema, el origen del control de constitucionalidad nace del órgano jurisdiccional, de esta sentencia de este juez. Después, pues obviamente el poder constituido, que es el legislativo, ya lo puede modificar, pero se exige de hecho de que los jueces absolutamente
en cualquier escenario, así sea el juez del pueblo más recóndito del país, el juez de paz obviamente, el pueblo más recóndito del país debe hacer este control de constitucionalidad, si no incurriría en una responsabilidad, ¿verdad? Tremenda de su parte. Bueno, hablando del sistema jurisdiccional, que les hago referencia y que da origen pues a este mecanismo de control, existen dos vías por las cuales se puede presentar. Obviamente es a través de una vía de acción. La acción es algo que se promueve, ¿no? Algo que se promueve por una de las partes, ¿verdad? Si es a través de una vía de acción y un procedimiento directo, efecto erga omnes, significa de que es el juez el que está haciendo esa acción, ¿verdad? Pero está el otro procedimiento, que es el procedimiento indirecto, que es a través de las partes, entre las partes. Entonces, en un proceso nosotros nos podemos encontrar donde hay una disposición que es inconstitucional o que violenta, ¿verdad? Lesiona una norma constitucional y el juez se dé cuenta de eso y diga, aquí tenemos este problema, entonces hay que hacer un control de constitucionalidad. Eso sería vía de acción, un procedimiento directo y aplica erga omnes, es decir, que aplica a todos los procesos que sean iguales en ese caso, ¿verdad? Va a aplicar, o sea, que esa resolución que ese juez establezca va a aplicar para todos los casos iguales a ese. Y también las partes, si tal vez el juez no se da cuenta de eso, a través de las partes, si usted es una parte, por ejemplo, usted es el abogado o la abogada de una de las partes y se da cuenta que la norma que se está enunciando en ese proceso violenta principios fundamentales o constitucionales, entonces usted puede hacerlo a través de la vía de acción y declarar la inconstitucionalidad de esa disposición, ¿verdad? De ese artículo, de ese decreto y hacer control constitucional. Entonces, esas es las vías por las cuales jurisdiccionalmente se puede controlar. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Bueno, vamos a ver. ¿Estamos claros o hay alguien que tenga alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver, esperemos que estén despiertos todavía. Sigo entonces con el control. Los tipos de control pueden ser tres. Los sistemas de los que hablábamos, ya decíamos, habían tres sistemas: legislativo, jurisdiccional y mixto. Pero luego encontramos con los tipos de control. Los tipos de control existen en esta dinámica: control difuso, control concentrado y control preventivo. Vamos a empezar con el control difuso. El control difuso es un mecanismo que permite que, bueno, todos o varios órganos dentro de un Estado puedan ejercer control constitucional. O sea, difuso precisamente significa eso, disperso, ¿verdad? Que no está concentrado, es lo opuesto a concentrado, ¿verdad? Lo difuso. Entonces, estaríamos hablando que el control difuso es preponderante cuando los jueces son los que pueden ejercer el control constitucional. Si les digo que el juez del municipio más recóndito del país puede ejercer control constitucional, estamos hablando que ese es un tipo de control de constitucionalidad difuso, porque cualquiera que tenga la facultad, claro, ¿verdad?, puede ejercerlo. Y por el otro lado tenemos el control concentrado, que es un control el que ejerce un ente concentrado, ¿verdad? Por ejemplo, el legislativo, ¿verdad? Que solo ellos, si solo ellos pudieran ejercer ese control de constitucionalidad, estaríamos hablando que esa constitución o que ese país tiene un control de constitucionalidad concentrado. ¿Ya? En el caso nuestro en Honduras, podemos decir que tenemos presencia de los dos, ¿verdad? Porque hay facultades para el legislativo de poder ejercer control constitucional y también el juez puede ejercer control difuso. Ahora, eso es en el plano formal, ¿verdad? Que sí, todos los jueces pueden hacerlo. Entonces, tenemos ambos tipos de control, tanto el concentrado como el difuso, porque el legislativo puede hacerlo y los jueces también. Sin embargo, no todos los jueces, ¿verdad? O son muy pocos los casos
en los que los jueces se atreven a ejercer control constitucional. De hecho, bueno, en lo último ha habido, creo que una acción, de acuerdo a al procedimiento anterior que les estaba explicando, a esa vía de acción en la que el juez se dio cuenta que hay una norma que va contra la Constitución y merece no aplicarse. Entonces, hay únicamente un caso de un magistrado, que ahora puede ser magistrado de la Suprema, en ese caso, en ese entonces, perdón, él era juez coordinador del área penal en San Pedro Sula, ¿verdad? Y él, de hecho, no hizo un control constitucional propiamente dicho. Lo que impulsó fue una consulta a la Suprema. Él hizo, pues, redactó obviamente, cuando lo que correspondía era redactar un procedimiento vía acción, de un escrito de acción, interponiendo acción de inconstitucionalidad para la aplicación de esa disposición. Eso es lo que correspondía. Ya la otra semana vamos, o si nos da permiso esta, pues vamos a empezar a ver esos elementos, ¿verdad? Entonces, como si presentáramos una demanda, pues, una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de un artículo, para no aplicarlo en ese caso concreto. Eso es lo que debió haber hecho. El juez lo que hizo fue enviar una consulta a la Suprema para que se pronunciara, a la Sala Constitucional, para que se pronunciara si aplicaba o no ese artículo. Entonces, eso es lo más cercano que hemos tenido a un control difuso de constitucionalidad en Honduras. La verdad que, pues, nos falta mucho en el plano material a nuestro sistema jurisdiccional hacer este tipo de procesos, pero vale la pena hacerlo. Y bueno, vale la pena de que ustedes como profesionales se vayan asimilando. Por eso les digo que es de sumo interés este tema, ya que pues ustedes se van a enfrentar a una infinidad de casos, procesos, en los que ustedes digan, esa ley es contraria, pero como está escrita y el principio de legalidad prevalece, bueno, hay que ver si ese principio de legalidad está por encima de lo que dice la Constitución, ¿verdad? O del derecho humano, el derecho fundamental. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a eso. Pero eso es lo que tenemos en plano real. Cuando se ejerce el control difuso como tal, va a ser cuando todos los jueces podamos y nos atrevamos a ejecutar la acción como corresponde, la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, el concentrado es cuando el legislativo se da cuenta de que una norma es contraria a la Constitución y la reforma o la deroga, ¿verdad? A fin de ejercer eso. El control preventivo, bueno, los primeros dos controles, por eso están en esta dimensión, en esta presentación así, porque los primeros dos controles, tanto el difuso como el concentrado, nos vamos a topar con ellos ya cuando está la norma, ¿verdad? Ya cuando está pues aprobada y está publicada en los diarios oficiales, en nuestro caso en el Diario Oficial de la Gaceta, y por lo tanto es vigente, cuando es derecho vigente. Entonces es cuando ya nos enfrentamos, ¿no? Y decimos, ya tenemos esto, hay que corregirlo. Pero tenemos el otro escenario que es el control preventivo de constitucionalidad. Algo que pudo haber pasado con el Código pues, Penal, ¿no? Tan comentado, u otras leyes inconstitucionales, ¿verdad? Que atentan contra principios constitucionales. Y es un control que se hace previamente a que la norma salga al plano vigente de una sociedad, ¿verdad? Entonces, o de un país. Entonces, esas son las tipologías de control a las que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con eso. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Bueno, que hoy han venido con el mute, ¿verdad? Con el mute para... Bueno, para profundizar, bueno, ampliando un poquito esto de los tipos de control, ¿verdad? Se organiza sobre la base del sistema americano, el control difuso. Ya les decía de la sentencia del juez Marshall, en el caso Marbury Madison. A partir de ese impulso que tuvo, pues, este juez nace lo que es el control difuso y otorga un poder político a los jueces. Le da esa facultad al juez de poder decidir si una norma es constitucional o no, ¿verdad? Y recordemos que la Constitución, pues, nace
de del poder constituyente, ¿verdad? Entonces, pero claro, aquí no es que nos estamos oponiendo a la Constitución en el control de constitucional, sino que le estamos dando esa supremacía a la Constitución. Entonces, es de alguna manera un poder político que se le da a los jueces, ¿verdad? Eso es lo que hace. ¿Cuáles son los efectos del control difuso? Bueno, efecto interpartes de la decisión judicial. La decisión que adopta el juez solo tiene efecto entre las partes en el caso concreto, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Solo para ese caso. Únicamente para ese. Y no puede tener efecto para otros procesos. Si la parte la que interpone la acción, pues entonces solo ellos son los que van a tener implicancia en eso. Si viene otro proceso donde surge una circunstancia igual, pues esas partes tendrán que proponer también la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, los efectos declarativos, por otro lado, de las decisiones judiciales ocurre cuando un juez decide sobre la constitucionalidad de una ley y declara inconstitucional. Entonces, en ese sentido, sí que el control difuso que se haya hecho va a tener efecto para otros casos de la misma índole, por eso efecto erga omnes, ¿verdad? Que va a tener el mismo efecto para cuando se presenten circunstancias análogas, ¿verdad? Bueno, eso es el control concentrado. El control difuso. El control concentrado tiene dos tipologías también, un control concentrado previo y un control concentrado posterior. El control concentrado previo, bueno, es un control adoptado, ¿verdad?, de variantes entre Italia, Alemania, España, Bélgica, ¿verdad?, de las cámaras, obviamente, donde hay una jurisdicción constitucional especializada que la ejerce un tribunal constitucional. Ya les mencionaba yo en clases anteriores que en otros sistemas jurídicos existe lo que es el Tribunal Constitucional que conoce este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la Sala Constitucional dentro de la Corte. En estos países existe un tribunal aparte de la misma Corte, que ese tribunal conoce única y exclusivamente asuntos de constitución. Entonces, ellos también ejercen control concentrado previo. Y lo que hace, pues, es eso, ¿verdad? Estos tribunales están conformados por jueces que tienen un mandato por una duración determinada, ¿verdad? Así como los otros magistrados en las Cortes Supremas, y ejercen eso, un control constitucional en abstracto, a veces incluso con carácter previo a la promulgación de la ley. Es decir, de que a ellos, cuando en estos países que tienen tribunal constitucional, para que una ley salga promulgada y se publique, tiene que pasar el control concentrado previo del Tribunal Constitucional. Ellos hacen un análisis, emiten un dictamen y ratifican si la ley pues es constitucional o no. Y si no es constitucional, pues ahí ellos ponen el alto, ¿verdad? Y paran esa ley. Así que de esa manera pues se ejerce previamente ese control. Y es concentrado porque es un ente que lo vamos a encontrar únicamente en las capitales de la República, que están a la par de la Corte Suprema. Tienen prácticamente ese mismo rango a nivel orgánico del Estado, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el control posterior, control concentrado posterior, que bueno, en este caso, las leyes o los actos del poder público que ya han entrado en vigencia, ¿verdad?, tiene las características siguientes, que es un tribunal competente y unos objetivos. Es decir, que el mismo tribunal constituyente puede posteriormente, cuando una ley ha sido aprobada, ejercer control posterior. O también, en nuestro caso, pues quien ejerce esto es el legislativo o también la sala constitucional en nuestro caso, pero siempre por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Y vamos a decir que en el plano nuestro no existiría en Honduras no existiría un control previo, porque se intentó hacer ahorita, por ejemplo, con esta famosa reunión de los diputados, esta reunión extraordinaria de los diputados de oposición, que pues el objetivo de esa reunión fue precisamente el abrogar el Código Penal
Entonces se intentó hacer un control concentrado previo de esa disposición. Sin embargo, no tuvo éxito porque el mismo código pues, está vigente actualmente, ¿verdad? Y debe ser ratificado por la Junta Directiva del mismo Congreso, ¿verdad? Y además publicarse la abrogación de dicho código, que veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Entonces, finalmente, pues, tenemos lo que es el control preventivo, que, bueno, es un ejercicio del control previo o preventivo de la constitucionalidad, ¿verdad? Las diferencias, pues, entonces, entre el control difuso y el concentrado es que en el difuso, todos los jueces de la República están facultados para desaplicar por control difuso una norma inconstitucional, de manera concreta o mediante un incidente. Eh, Creo que la mayoría hayan llevado proceso, ¿no? Derecho procesal. Y en el proceso, pues, recordemos que se pueden dar cuestiones incidentales que son dentro del proceso, y si el juez se da cuenta dentro del proceso, alto, aquí hay una norma que es inconstitucional, incidentalmente puede interponer la acción de inconstitucionalidad, y eso tiene un efecto suspensivo, ¿no? Que el asunto se para, se suspende en ese momento, y hasta que la sala constitucional resuelva sobre, sobre esa acción de inconstitucionalidad, entonces se puede dar curso o se acaba el proceso. Y de manera concreta, pues es que en la sentencia el juez declare sin lugar un reclamo, ¿verdad? Porque está basada en un asunto inconstitucional, en una norma inconstitucional. Y el control concentrado, pues lo ejerce la sala constitucional, en nuestro caso, ¿verdad? Y realiza un control de manera abstracta y principal. O sea, ellos a través de sus facultades pueden decir: esta disposición es inconstitucional, o violenta un principio de un debido proceso, o violenta una garantía constitucional o una declaración constitucional. Y de esa manera, pues, puede resolver declararla sin valor y efecto, ¿verdad? No sé si ha quedado claro estas tipologías. ¿O hay alguna duda? Para que mañana hablemos, pues, ya concretamente de algunos casos específicamente de Honduras y de Centroamérica, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa. Si no hay dudas, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿eh? Vamos a ver.